Bienvenidos a un nuevo vídeo de selección de acciones del mercado español que considero que están en un punto interesante y que podrían ser aprovechables. Antes de empezar, vamos como siempre con el disclaimer y arrancamos. Inmobiliaria Colonial. En temporalidad semanal vemos una vela que nos invita a pensar que podríamos estar cerca de conseguir por lo menos un movimiento de pullback al zonal de suelo perdido. Tenemos al RSI buscando reacción en zonas intermedias bajas con el estocástico en niveles de sobreventa. Cuando ha estado la cotización en estos niveles con el estocástico en niveles de sobreventa, vemos que siempre ha conseguido terminar llegando el rebote en este zonal, por lo que parece probable que pueda iniciar un nuevo pullback como mínimo al zonal de suelo perdido. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos claramente cómo en este zonal consigue reaccionar. Tenemos los indicadores buscando alejarse el RSI de niveles de sobreventa con el estocástico buscando salir de la misma, y por su parte el MACD que está cerca de dar corte al alza apoyando el movimiento impulsivo. Precaución en este zonal de los 5.25, 5.30, y en caso de superación, punto de control en la SMA 20. Muy positivo el reingreso por encima de este zonal y el mantenimiento en cierres. En Agas, en temporalidad semanal, tenemos un doji de indecisión justo sobre el nodo de volumen inferior del rango de lateralización mayor, con el RSI buscando reaccionar al alza en zonas intermedias bajas y el estocástico en niveles de sobreventa extrema. Por tanto, parece probable que pudiéramos iniciar como mínimo un pullback al zonal de suelo perdido en el entorno de los 14.75, 14.80 aproximadamente. Muy positivo que consiguiera reingresar sobre el mismo. En temporalidad diaria vemos que presentan en este último tramo correctivo divergencias alcistas los indicadores, estando el RSI por encima de niveles de sobreventa, el estocástico que aún se mantiene en ella, y vemos que el MACD podría terminar dando corte al alza buscando el apoyo a este movimiento impulsivo de recuperación. Mucha precaución en este zonal, que tenemos también a la SMA 20 posicionándose, lo que podría darle fortaleza como resistencia. Indra. En temporalidad semanal tenemos, parece que confirmación del rechazo en el techo del canal alcista, con los indicadores a la baja y en niveles de sobrecompra. Por tanto, parece que lo más probable es que pudiera iniciar un proceso correctivo hacia el zonal de suelo del canal alcista en el que se encuentra. Pero si bajamos a temporalidad diaria, y motivo por el cual la he metido en el vídeo, es que tenemos un zonal de suelo en el entorno entre los 15.85 y los 15.95 aproximadamente, que se está respetando. Por tanto, teniendo al RSI reaccionando en su parte media, con el estocástico en niveles de sobreventa y además un fuerte incremento en el volumen de negociación en la jornada del viernes, me hace pensar que en caso de que finalmente se consiga superar la SMA 20, podríamos tener un movimiento de ataque hacia el zonal de techo donde se encuentran los máximos históricos. En caso de rechazo, podría terminar confirmándose este zonal como un rango distributivo para iniciar un proceso correctivo mayor. Pero, como mínimo, podría ser interesante quizá el movimiento de impulso desde el zonal de los 15.95 hacia el zonal de los 16.50, 16.60. Inditex, en temporalidad semanal, sigue respetando la parte media del canal alcista en el que se encuentra como soporte, cerrando la semana de nuevo buscando el ataque al zonal de los máximos. RSI buscando de nuevo niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene algo de recorrido, mientras que el estocástico se mantiene en ella. Por tanto, precaución. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos como las SMAs 50 y 20 están ejerciendo claramente como soporte. Con los indicadores al alza en zonas intermedias y el MACD cerca de dar corte al alza apoyando la continuidad del movimiento, parece que lo más probable es que podamos tener como mínimo un ataque al zonal de los máximos históricos. Veremos si consigue iniciar el ataque, y muy positivo sería mientras se mantenga sobre el zonal de techo de este rango, y de hecho también mientras se mantenga sobre la parte media del canal alcista podríamos tener todavía algo más de recorrido.
Solaria. En temporalidad semanal volvemos a tener un cierre negativo semanal con una pérdida superior al 3%, pero se empiezan a ver puntos positivos, como es que tenemos a la cotización ya en el zonal clave de la parte media del rango de lateralización histórico. Además, vemos que el RSI está llegando a niveles de sobreventa con el estocástico en niveles de sobreventa extrema. Si nos fijamos, este zonal es un zonal clave, ya que desde que fuera superado en 2020 no ha sido vulnerado en las dos ocasiones previas que ha llegado a él. De hecho, en las dos ocasiones previas teníamos los indicadores en niveles similares a los actuales y en ambas ocasiones ha conseguido ser respetado e incluso iniciar un proceso de rebote fuerte o lateralización para posterior impulso. Veremos si en esta ocasión vuelve a respetarse el zonal de los 12.30 y si desde aquí puede volver a reestructurarse. Vemos que el volumen en las últimas semanas sigue manteniéndose bastante elevado, por lo que podría estar iniciándose el proceso acumulativo de freno de dicha corrección. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos un fuerte incremento en el volumen de negociación en la jornada del viernes, que podría haber sido el salto de los stop al perder el zonal de los últimos mínimos. Divergencias alcistas en todos los indicadores en este último tramo correctivo, con los indicadores diarios aún en niveles de sobreventa. Por tanto, positivo que consiga reaccionar en este entorno y buscar el zonal o la reestructuración o directamente el zonal de soporte perdido. Precaución en las SMAs, que serán puntos de control o resistencia, y veremos si la presentación de resultados vuelve a ser el catalizador que necesita la cotización para recuperar posiciones superiores. Almiral. En temporalidad semanal sigue respetándose el zonal de suelo del rango de lateralización que se está construyendo sobre el 61.8 de este último tramo impulsivo. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, con el MACD cerca de dar corte al alza si consiguiera finalmente romper la resistencia de las SMAs 2050 que viene ejerciendo como techo. En caso de que lo consiguiera, se iniciaría un movimiento impulsivo hacia el zonal de techo, el zonal de los 9.60-9.75 aproximadamente, pero precaución en el zonal de la SMA 20 que se encuentra en los 9.20, que podría ejercer como resistencia. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos como el MACD ya se encuentra cortado al alza apoyando la continuidad del movimiento, con los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que en caso de que consiga superar la resistencia de las SMAs 100 y 200, que son las que le quedan para superar el zonal de techo, quedaría libre el camino de obstáculos, salvo los puntos de control de los siguientes máximos. Pero de momento, precaución mientras no se supere el zonal de resistencia inmediato. Energy SolarTech. En temporalidad semanal nos deja un bonito cierre semanal que invita a pensar que podría estar agotado el actual movimiento correctivo y podría iniciar esta semana un ataque al zonal del techo del canal bajista en el que se encuentra, donde encontrará la resistencia de la SMA 20, que como vemos está ejerciendo claramente como techo. Tenemos además un fuerte incremento en el volumen de negociación, con los indicadores buscando salir de niveles de sobreventa, por lo que parece que está todo preparado para iniciar el movimiento de ataque. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos como tras haber hecho nuevos mínimos históricos, consigue reaccionar la cotización buscando el ataque y superándola en la jornada del viernes, la SMA 20. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, con el MACD cortado al alza apoyando la continuidad del movimiento. Primer punto de control a superar, el techo del mini canal bajista en el que se encuentra, pero parece que lo más probable sería que vaya a buscar como mínimo el ataque al zonal del techo del canal bajista mayor, donde está posicionada también la SMA 50, que viene ejerciendo como resistencia. Un poquito por encima tenemos la SMA 100, por lo que la superación de dicho canal no será tan fácil. Stamp. En temporalidad semanal, muy interesante volver a ver a la cotización reaccionando sobre el zonal de suelo del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2021. Tenemos a los indicadores en niveles de sobreventa, por lo que podríamos esperar algún tipo de reacción al alza. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo se está dibujando un posible doble suelo, teniendo a la SMA 20 como principal resistencia, que en caso de terminar siendo superada, despejaría el camino para buscar un ataque al zonal del techo del rango, donde se encuentran los últimos máximos,
y cuya superación activaría el objetivo alcista por este doble suelo hacia el zonal de los 3.30 aproximadamente, que coincide con el zonal del suelo del rango de lateralización previo. Tenemos divergencias alcistas en los indicadores en este tramo de lateralización, por lo que parece probable que pueda iniciar el movimiento de ataque como mínimo al zonal de techo. En caso de activación del objetivo alcista, precaución en la SMA 50 que podría ejercer como resistencia. Libertas 7. Tenemos a la cotización en un punto muy interesante, ya que tenemos cierres o confirmación de cierres por encima de las SMAs que venían ejerciendo como resistencia. También posicionándose por encima del nodo de volumen principal de la cotización y por encima del VPOC, que es el punto de mayor negociación y que suele ejercer claramente como soporte o resistencia. En esta ocasión venía ejerciendo como resistencia y en estos momentos, al ser superado, podría pasar a ser soporte. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido de sobra para iniciar un movimiento de ataque impulsivo. Y además vemos como el MACD está cortando al alza sobre línea 0, lo que estaría apoyando el inicio de dicho movimiento impulsivo. Por tanto, al no tener resistencias por encima, nos quedarían como puntos de control los siguientes máximos, pero precaución. Duro Felguera se encuentra en un punto interesante, ya que vuelve a conseguir reaccionar desde el límite del zonal del suelo del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2021, lo que sigue demostrando que este nodo de volumen sigue manteniendo fortaleza como soporte. Tenemos al RSI buscando reacción al alza en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que parece que podríamos estar ante un nuevo intento de superación de la SMA 50. Si pasamos a temporalidad diaria, tenemos los indicadores en niveles similares, con el RSI en zonas intermedias y el estocástico buscando salir de niveles de sobreventa. Hemos superado la primera piedra del camino, que es la SMA 20, teniendo un cierre en la jornada del viernes justo por encima. Por tanto, podríamos estar ante la posibilidad del ataque del zonal de las SMA superiores, zonal de los 0.66-0.67, que coincide con el zonal de la SMA 50, por lo que mucha precaución en este punto que podría volver a ser punto de rechazo. Prim, en temporalidad semanal, intentando reaccionar de nuevo desde el zonal de suelo del rango de lateralización en el que se encuentra desde septiembre del 2022. Tenemos al RSI buscando zonas intermedias con el estocástico al alza intentando alejarse de niveles de sobreventa, por lo que podríamos estar cerca de buscar un nuevo ataque al zonal de las SMAs superiores. Si pasamos a temporalidad diaria, los indicadores se encuentran en una posición similar, pero vemos como el MACD ya está cortado al alza apoyando la continuidad del movimiento. Primer punto de control o resistencia a la SMA 20 que está ejerciendo muchísima presión sobre la cotización. En caso de que se consiga superar, ya tendríamos como resistencias o puntos de control el resto de SMAs, por lo que precaución en cada una de ellas. Soltec, en temporalidad semanal tenemos a la cotización en la parte baja del canal alcista de corto plazo en desarrollo y además posicionándose la SMA 20 justo por debajo como soporte. Mientras se mantenga sobre la SMA 20 cabe la posibilidad de iniciar un nuevo ataque al zonal de techo del canal e incluso buscar el suelo del rango de lateralización perdido, donde están posicionándose las SMAs 100 y 50 y además que coincide con el VPOC de toda la cotización, lo que será un zonal de resistencia claro. RSI al alza en zonas intermedias, mientras que el estocástico aún no muestra signos de reacción, por tanto veremos cómo reacciona esta semana. Si pasamos a temporalidad diaria, tenemos como soporte a las SMAs 20 y 50, por lo que parece que unida a la SMA 20 semanal darán la fortaleza suficiente a la cotización en el suelo del canal alcista para que no sea vulnerado. Relevante el incremento de volumen que se dio en la jornada del viernes con el RSI al alza en zonas intermedias y el estocástico buscando reaccionar en zonas de sobreventa. Por su parte, MACD ya acercándose a línea 0 buscando el posicionamiento por encima, por lo que como consiga superar la SMA 50 que está ejerciendo como un durísimo techo, despejaría el camino a buscar el zonal del techo del canal alcista donde se encontraría con la resistencia de la SMA 200. Por tanto, en este punto, precaución que podría tener de nuevo rechazo. Tubos reunidos, en temporalidad semanal.
Empezamos a ver las primeras mechas superiores que podrían estar denotando fuerza vendedora, pero mientras se mantenga sobre el zonal del 50% de todo este tramo impulsivo, podríamos ser optimistas, sobre todo mientras no se pierda este zonal de relevancia. Tenemos a la SMA50 presionando a la cotización a la baja, por lo que no se podría descartar un picotazo al 61.8, donde encontraría el soporte de la SMA20, el entorno de los 0.66. RSI buscando reaccionar al alza de nuevo en su parte media, con el estocástico que aún no muestra signos de reacción. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como principal resistencia a la SMA50 y se está acercando la SMA20 para darle fortaleza como resistencia a este zonal de los 0.70, 0.72 aproximadamente. Por debajo, justo en el zonal de la directriz alcista, tenemos posicionándose a la SMA 200, por lo que en caso de que bajase a buscar un apoyo en dicha directriz y dicha SMA, podríamos encontrar de nuevo reacción al alza. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa. Por su parte, si finalmente consiguiera romper la resistencia de las SMAs, podría terminar contando con el apoyo del MACD cortando al alza sobre línea cero. Pero, de momento, mientras no se superen las SMAs, precaución, ya que podríamos estar ante la posibilidad de bajar a buscar el zonal de la SMA 200 en el entorno de los 0.68 aproximadamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado y si no lo has hecho ya, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo en tus redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participes. Así me ayudas a hacer crecer la familia y veo recompensado el tiempo dedicado. Muchas gracias y nos vemos en el canal.